Buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Hace una semana se produjeron las dos convenciones de los partidos principales de los Estados Unidos, la convención republicana en Tampa, Florida, y la convención de los demócratas en Charlotte, Carolina del Sur. Y este es el momento emblemático, realmente el gran lanzamiento de las campañas políticas en Estados Unidos, donde nominalmente ya se elige a quien sea el candidato a la presidencia de Estados Unidos y vicepresidencia por parte de cada uno de los partidos. Y de un testigo de honor de parte de México se encontró por allá en estas dos convenciones una de las personas quizá más experimentadas en lo que es el conocimiento del sistema político de los Estados Unidos, de la vida política de los Estados Unidos, y es mi invitado de esta noche, ex corresponsal en Washington, quizá el símbolo más importante como corresponsal que ha tenido México en la ciudad de Washington. Me refiero a mi invitado de esta noche, a José Carreño. Pepe, muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Sabemos que estuviste por allá, tanto en Tampa como en Charlotte, en ese orden, con las amenazas del huracán que iba a terminar con la convención republicana, o que hubo que hacer algunos ajustes. Después también hubo otros que hacer, entiendo, en la convención de los demócratas. Pero me gustaría una primera semblanza. ¿Cuál es tu evaluación de este fenómeno político, en primer lugar, de las convenciones? Es algo que en México no tenemos, los partidos, digamos, en México no tienen esa tradición como en Estados Unidos de llegar a esa gran carpa, digamos, en la cual se decide quién es su candidato. ¿Cómo evalúas la temperatura de este momento político de los Estados Unidos? Mira, déjame ir por tres partes muy rápidas, ¿no? Primero, las convenciones fueron en su momento el gran lugar de cohesión de los partidos, no solo en términos de candidato, sino también en términos de los activistas, de los elementos del partido conociéndose, integrándose, identificándose. Y de plataforma, ¿no? Y de las plataformas, evidentemente, de que más o menos se ponían de acuerdo. Esto es, son los momentos del partido, vida interna del partido. En segundo lugar, son ahora el momento en que los partidos dan a conocer a sus candidatos. No que los candidatos no sean conocidos, ya en las convenciones modernas, ya los aspirantes, ya el ganador de la carrera, de la candidatura, valga la expresión, es conocido meses antes. El caso de los demócratas este año fue Obama, que no tuvo ningún competidor, y en el caso de los republicanos, Mitt Romney, que desde marzo, abril aproximadamente, había literalmente barrido ya con su oposición en las elecciones primarias, en las elecciones domésticas. Y a pesar de la atención que dentro y fuera de los Estados Unidos le dan los medios, en realidad para los estadounidenses promedio, las primarias son algo muy lejano, realmente no le ponen mayor interés. No son, digamos, no es algo que estén esperando con ansiedad. No hay sorpresas, digamos. No hay sorpresas. Entonces, cuando llegan las campañas, las convenciones, que es el momento de la presentación en sociedad, si vale la pena decirlo de esa manera, es cuando es el último momento en que los partidos tienen para presentar a sus candidatos sin filtros y sin oposición, sin cualificaciones. Esto es el momento en que el candidato hace su discurso para presentarse de la mejor manera posible, que la esposa del candidato hace un discurso para decir qué buena persona, qué maravilla de señor es esta persona. Qué buen padre de familia, etcétera, ¿no? Y el tercer punto, el tercer punto que es el importante, que es el momento también en que los candidatos tratan de, no solo de, como dicen los vendedores, cerrar la venta, de concluir la venta con sus activistas, sino también con el resto del partido, el que no está presente en las convenciones. Esto es, con los tratar de ir hacia aquellos que no son republicanos o no son demócratas, los indecisos. Que son el resto de los republicanos y el resto de los indecisos. Es decir, finalmente, y perdona esto, vamos en un momento, pero finalmente es el momento en que el aspirante republicano o el aspirante demócrata ya es candidato completo y ya no tiene que ganarse a sus militantes. Ahora los militantes están, valga la expresión, para apoyarlo a él. Ya
la plataforma del partido ya le dieron, normalmente ya le dieron gusto a los militantes. ¿Qué es lo que quieres que aparezca en la plataforma de principios del partido? Y tienes tu lista de lavandería literalmente con todo lo que quieres que haya en la plataforma. Plataformas que por lo regular luego son olvidadas, es decir, no tardan más en escribirse que en ser olvidadas, por lo regular. Y no hay una especie de compromiso como se maneja ahora en México de que lo que se dijo en campaña se tiene que cumplir. No. No, es decir, lo que se dijo en campaña son dos cosas diferentes. Algo que me gustaría que hiciéramos a lo largo del programa es hacer ciertos contrastes también entre el funcionamiento del sistema en Estados Unidos, lo que acabamos de vivir en México. Mira, con gusto. Mira, en México, para poner el ejemplo de las plataformas, si los partidos escriben una plataforma electoral cada 4 años. Cada 4 años hay grandes peleas ideológicas, son los militantes del partido, son los sectores duros del partido, los que están representados ahí, les dan gusto, normalmente se aprueba sin mayor discusión ya en las convenciones, pero normalmente pues los candidatos ni siquiera la ven, ni siquiera la conocen, ni siquiera se comprometen con esa plataforma. Los candidatos se comprometen con lo que a un presidente de los Estados Unidos, a los 4 o 5 meses de haber tomado posesión, el electorado no le dice, oiga, usted se comprometió con tales cosas en su campaña, dijo esto, y no hacen esos contrastes, porque en México, sí, como lo hemos visto... Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando, por un lado, de la plataforma del partido, la plataforma electoral. Ahí sí se olvida casi de inmediato. Y la segunda parte es lo que se dijo en la campaña, es decir, lo que se dijo públicamente, y ahí sí hay una memoria pública. Hay una memoria pública, pues hay la posibilidad del reclamo público, sobre todo en el Congreso, ¿no? Pues están efectivamente, todo el mundo nos centramos en la candidatura presidencial, pero también se elige a toda la Cámara de Diputados, hay 435 escaños en juego, a una tercia de la Cámara de Senadores, o sea que hay 33 escaños en juego en 33 estados, más una docena de gobernaturas, más miles de puestos en legislaturas estatales y en legislaturas municipales alcaldes. Y alcaldías. Entonces no hay realmente un vacío en términos de ruido electoral, si lo quieres decir de esa forma, ¿no? El gasto es alucinante, ¿no? Estamos hablando de casi 10,000 billones de dólares en este ciclo electoral por todas esas campañas, ¿no? El conjunto de las campañas de ambos partidos cuesta como 10,000 millones de dólares. Están alrededor de 10,000 millones de dólares. Es alucinante, es un gasto. ¿Y el financiamiento de estas campañas de dónde proviene, no? De recaudación pública de ciudadanos. De hecho, esa es una de las partes complicadas en esta elección. Me gustaría, si me permites, Pepe, hacer un pequeño corte en el sentido de tener primero la visión que tú recoges de la Convención Republicana. Hubo algunos momentos estelares, como fue, por ejemplo, el discurso de Clint Eastwood, que mucha gente que eran, digamos, fanáticos de este actor de Hollywood tan prominente, de repente dijeron, después de este discurso no vuelvo a ver una película de él. Y hay otros que no le conocían este sesgo, digamos, tan republicano. Ese fue uno de los momentos estelares por la forma como destroza o busca destrozar la imagen de Obama. Pero tú que estuviste presente en estas convenciones, ¿qué recoges como principal temperatura, digamos, ambiente? ¿Cuáles son los reclamos, los enojos, las frustraciones que tienen los republicanos principalmente ahorita? Porque se ve que el país está muy dividido. Profundamente. O sea, anteriormente se buscaba siempre ganar el centro, ¿no?, político. Ahora están en los extremos ambos. Mira, una encuestadora demócrata, Celinda Lake, dice que uno de los problemas principales del país es que la división es mucho más allá que simplemente demócratas republicanos, y tiene razón. Ahí hay toda una literatura hablando de que los republicanos en alguna forma han logrado concentrar o se han concentrado sobre clase media blanca obrera, o clase media blue collar, como le dicen, clase media blanca, religiosos, y los demócratas son una coalición básicamente de afroamericanos, de latinos, de mujeres, básicamente, para ponerlo, todo esto sería el núcleo de cada uno de 30 y algo % del electorado. Entonces está el mundo al revés, literalmente, porque
los republicanos normalmente se les asocia como ser más favorables a los intereses de los poderosos y de los ricos, ¿no es cierto? Y a los demócratas como más atentos a las clases populares, a la gente de menores recursos. Pero curiosamente ahora está como volteado, ¿no es cierto? No, es decir, sigue habiendo ese núcleo de gente con mucho dinero al lado del Partido Republicano. De hecho, insisto, es decir, estás viendo gente multimillonarios haciendo contribuciones, pero también millonarias, 10, 20, 30 millones de dólares a fondos en contra de los demócratas. Pero el punto importante aquí es que han convencido a todo ese sector, o a todo un sector del electorado de los Estados Unidos, que los demócratas están buscando una agenda socializante, que es un punto importante, que están tratando de limitar la libertad personal de la gente en términos de economía, en términos de sus opciones de salud, en términos de sus opciones de vida en general, y ha logrado convencerlos de que los demócratas en alguna medida son antirreligiosos, que están que se oponen a Dios, valga la forma. Son medio comunistas. Son medio comunistas, y con toda una literatura, con todo un mensaje subyacente acerca de que son los que están en contra de nosotros, son la gente que nos quiere quitar lo que hemos logrado, la gente que nos quiere despojar del sueño americano, la gente que está tratando de arrebatarnos lo nuestro. Y el mensaje es muy, muy fuerte, porque la mayoría de este lado son de raza blanca. Tú ves la convención republicana y es un mar de rostros blancos. Es 85-90% de los asistentes eran blancos. Es decir, lo que se vio en el podio no es cierto. Es más multicultural el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Tú vas a la convención demócrata, donde está la gente modesta, la gente que está luchando por alcanzar su propio idea de sueño americano, la gente que, insisto, son étnicos, que están en grupos étnicos que de alguna forma están siendo empujados hacia afuera por los republicanos, o que los republicanos ven como rivales por el sueño americano. Ves a mujeres jóvenes que son, no es que sean necesariamente muy liberales, pero que dicen, bueno, ¿por qué tengo que pelear otra vez por el derecho a abortar o el derecho a hacer con mi cuerpo lo que eso quiera? Ya son luchas derecho de terminadas, sí. Que ellas consideran luchas terminadas, pero que con los republicanos volverían a estar otra vez en el debate nacional. En el debate. Entonces, es una división cultural, es una división sociológica, es una división económica. Muy partido el país, muy partido. Brutal, es muy fuerte. Déjame si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que hacer un pequeño corte, pero sí me gustaría que entráramos en el siguiente segmento, en esta gran división que se observa en Estados Unidos, que es prácticamente histórica. Regresamos después de esta pausa. En días pasados, el Partido Demócrata y el Republicano realizaron sendas convenciones nacionales en las que se oficializaron las candidaturas a presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América, de Barack Obama y Joseph Biden en el primer caso, y de Mitt Romney y Paul Ryan en el segundo. Las convenciones nacionales son el punto de partida formal de la campaña electoral presidencial en la Unión Americana, y tras su realización, prácticamente todo cuanto ocurre en la escena política estadounidense tiene que ver con la contienda electoral por la Casa Blanca, que en esta ocasión, y como cada 4 años, se celebrará el primer martes de noviembre. Regresamos en esta conversación con José Carreño, quien estuvo presente en las convenciones de los partidos republicano y demócrata de las semanas pasadas, y estábamos precisamente en esta brecha que se está manifestando en Estados Unidos políticamente, y llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención, cómo lejos de buscar alcanzar, digamos, o extender la mano a aquellos moderados del sector moderado, digamos, de los ciudadanos de los Estados Unidos, ambos partidos han estado más bien como tratando de apuntalar sus feudos en los extremos del espectro político. Me parece que una de las pruebas más fidedignas de esto es la selección por parte de Romney de su compañero de fórmula como vicepresidente, Paul Ryan de Wisconsin, que es un hombre que se le conoce por sus tesis radicales de derecha, es un hombre extraordinariamente conservador,
con poca trayectoria realmente en el Congreso y en la vida política de los Estados Unidos para llegar a un puesto quizá tan alto. Me recuerda un poco a Dan Quayle, ¿no? En cuanto a que no tenía un bagaje muy grande que mostrar. Si compara uno a Biden, que ha tenido pues cantidad de posiciones en el Congreso de los Estados Unidos, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el currículum de Ryan pues es muy débil. Pero lo que sí trae Ryan es el mensaje de que los grandes valores de la derecha republicana serán preservados, algunos de los que mencionabas, como la cuestión del aborto, como la cuestión de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ese tipo de cosas. Mira, ¿Cómo lo sentiste? ¿La gente estaba contenta de la selección que hizo Romney en la convención republicana? otra vez, acuérdate que estábamos hablando de los convencidos. Entonces, Sí. Paul Ryan ha sido diputado por 8 o 10 años, una cosa por el estilo. Ha sido un diputado bastante oscuro, excepto en los últimos 2 años, que se convirtió en el gran interlocutor del gobierno de Obama como presidente de la Comisión de Finanzas, de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Entonces él se ha convertido de alguna forma en el gran esgrimista en el debate O sea, económico. por buen polemista es por lo que lo trae Romney, o cuáles son las razones por las que lo trae. Primero, sobre todo porque es un hombre de derecha. Es decir, hay que decir que Romney navegó siempre como moderado. Toda su carrera política ha sido de moderado. Entonces, evidentemente, la derecha republicana, que es la que lleva el sartén por el mango ahora, no acaba de confiar en él. Es decir, Romney sigue siendo un candidato que no convence. Dudoso para los de extrema derecha. Entonces, se trae a Ryan, que aunque no es Tea Party, sí se convirtió en un héroe de los partidos del Té, por su posición de dureza fiscal, sobre todo, no así dureza literalmente de no le demos un peso a nadie, excepto para la parte de defensa y reduzcamos el presupuesto a como dé lugar. Pero porque además esto también se vincula a otra parte muy importante del fondo de este debate, que es también un debate histórico. ¿Cuál es el papel del gobierno en la sociedad de los Estados Unidos? Los republicanos sostienen que mientras menos gobierno, mejor. Y los demócratas sostienen que el gobierno es importante, sobre todo para propiciar oportunidades en términos económicos generales y ayudar a los que no tienen a incorporarse a la sociedad de los Estados Unidos. Y los republicanos consideran que eso es una intervención de ingeniería social inaceptable. Entonces, es un debate enorme porque lleva literalmente 200 años en juego. ¿Cuál es el papel del Estado en la sociedad? ¿Debe o no propiciar la igualdad racial? Los republicanos dicen no, los demócratas dicen sí. Entonces es muy... el republicano es normalmente más un darwinista social. Valga la expresión, sería una buena expresión. Mientras que en el caso de los demócratas sienten que el papel del Estado como árbitro, como promotor de ciertas desigualdades, en fin. Como promotor de la creación de una red social, la famosa gran sociedad, del seguro social, el seguro de desempleo, todos son obras demócratas que los republicanos combatieron literalmente con uñas. Pero hubo etapas de la historia de Estados Unidos en que parecían acercarse a esos dos puntos. Y bueno, el Estado debe ser sí más eficiente, más delgado, pero no necesariamente tiene que estar al margen de las grandes decisiones. Y ahora sí pareciera que sí lo quieren. Pero ahí sí no. En términos reales lo que ha pasado es que efectivamente las posiciones se han endurecido de tal forma que los moderados ya no tienen cabida. Lo vimos, por ejemplo, uno de los senadores más prestigiosos del Partido Republicano, un moderado que se llamaba Bob Logar, con muchísimos años de experiencia en el Senado, sí. Fue derrotado hace poco por un partidario del Té en la primaria republicana y ahora se va a presentar como candidato a senador por Indiana. Y en tu presencia en las convenciones, ¿no notabas que hubiera cierto temor ante esta polarización? Porque realmente a los moderados de los Estados Unidos políticamente no le están dejando espacio, no tienen partido. Pero eso es que eso es importante, es que es el segmento de los Estados Unidos al que ahora están dirigidas las campañas. El que aparezca más, el que gane el centro va a ser el que gane la elección. Pero ¿cómo que el centro esté más reducido es otro negocio. Ahora, pero aquí lo interesante está en qué es lo que va a tratar de hacer
Mitt Romney para tratar de conquistar, de Eso acercarse a ¿Qué ellos. estrategia viene? Es decir, la estrategia de Mitt Romney hasta ahorita, a reserva de algún cambio muy dramático y muy pronto, que tiene que ser muy pronto, hasta ahorita simplemente presentar a Obama como un presidente fallido, como un presidente que no ha cumplido, que no cumplió ni con sus promesas, ni con las expectativas que despertó hace 4 años, que no ha abatido la crisis económica, que de alguna forma ha sido responsable por las últimas decenas, cientos, miles de muertos estadounidenses en Irak, Afganistán, y que de alguna manera ha dejado perder el liderazgo internacional de los Estados Unidos. El contraargumento demócrata es literalmente al contrario. Esto es, Obama recibió un país en tal estado que 4 años no son suficientes. Necesitamos más tiempo para terminar de limpiar toda esta problemática, y los valores de Estados Unidos no son necesariamente valores militares, son valores que se presentan con nuestra sociedad, con nuestra democracia, con nuestra cultura. Eso es más proyección de lo que llaman los estrategas poder blando que poder duro. Porque la verdad sea cierta, es que los Estados Unidos económicamente no están en capacidad de financiar todas las aventuras internacionales que se dieron el lujo de hacer los últimos 10 años, ¿no? Ese es el centro del debate. Esto es, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer y en quién vas a confiar? Los demócratas dicen no podemos regresar a los problemas sociales, a los problemas económicos que trajeron los republicanos en sus gestiones, y los republicanos lo que ofrecen es que simplemente Obama no funciona, hay que poner a alguien más. Muy bien. Pues vamos a hacer un segundo corte y volvemos con algunos temas que me gustaría que analizáramos en la relación con México también, cómo se está observando el voto latino. Así es que volvemos después de este corte. La polarización política que se ha hecho presente en la Unión Americana en los últimos años ha permitido que sean más claramente visibles las posturas de los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de los Estados Unidos de América. En este sentido, por ejemplo, mientras que Barack Obama tiende a favorecer una mayor participación del Estado en la economía mediante un papel central del gasto público, Mitt Romney se inclina más bien por dejar el devenir económico en manos casi enteramente del mercado, favoreciendo exenciones impositivas. En este escaparate que son las convenciones políticas de los partidos en Estados Unidos, en este año a mí en lo particular me llamó la atención que cada orador, con alguna excepción muy contada, parecía presentarse ante el resto de sus camaradas de partido a ver quién podía ser más radical que el anterior. Por ejemplo, el discurso del senador de Florida de origen cubano, Marco Rubio, donde incluso hace una especie de homilía como si fuera un sacerdote, habla de que pues, realmente si Dios es el que se concibe como tal, pues los republicanos tienen que ganar, no hay de otra, ¿no? Tienes esa parte como digamos el segmento religioso. Tienes gente como Clint Eastwood que pues se observa frustración más bien en él, es lo que yo observo, y decir, bueno, pues realmente ha sido tan pálida la gestión de Obama, tan pobre el liderazgo que ha tenido, que pues hay que combatirlo con todo. Y luego del otro lado, en el caso de los demócratas, tienes sobre todo quizá el discurso central que fue el de Bill Clinton, donde me parece que combinó mucha pasión, pero a la vez también mucha reflexión, es decir, lo que dice es, a ver, si hacemos un conteo de cómo están las cosas 4 años después de haber tomado el poder los demócratas, a cómo lo entregaron los republicanos, pues no hay duda, se necesitaría ser realmente muy irracional como votante para darle ese mandato otra vez a los republicanos cuando entregaron un país hecho pedazos. Y este señor lo que ha ido es recogiendo, pues ahora sí que la pedacería que le entregaron y más o menos levantando el país, pero tampoco son, digamos, cuentas como para, digamos, impresionar a nadie. Y a mí la pregunta que me gustaría hacerte, Pepe, es los correligionarios de ambos, tú decías son los
los convencidos, los conversos, los que se encuentran en estas convenciones, son los más republicanos, los más demócratas en ambos casos. ¿Cuál sería tu evaluación de cómo sienten a quienes ahora los representan? Porque da la impresión un poco de que los demócratas dicen, sí, desde luego que es mejor opción mi candidato Obama, o los republicanos sí es mejor opción Romney, pero no con una gran pasión, como que no los... ¿estoy en lo correcto? Mira, yo creo que estás básicamente en lo correcto. Esto es, yo lo pondría de esta manera, esto es, los republicanos se sienten a gusto con Romney, a gusto simplemente, pero no hay un movimiento pro-Romney. No hay una hay más bien un movimiento anti-Obama. No, exacto. Los une más su rechazo a Obama que su apoyo a Romney. En el caso de Obama, en el caso de los demócratas hay un movimiento pro-Obama, efectivamente, quizás simplemente para tratar de tener a los republicanos, quizás simplemente porque creen en la necesidad de lo que algunos llaman el sueño reducido. A final de cuentas, pero estaríamos entonces en presencia de dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos que incluso con sus correligionarios los observan como el menor de los males, digamos, o el menos peor, o algo así. Yo creo que esa es la tragedia, ¿no? Esto es, el drama es esto es para bien o para mal. Obama decepcionó a muchos de la gente que votó por él en 2008. Esto es sobre todo a hispanos, a la izquierda demócrata, intelectuales, a los intelectuales, etcétera. Los decepcionó a muchos porque trató de ser un presidente para todos, en una época en que ya no hay manera de hacerlo, en que ya no se podía hacer. Hablabas tú del centro hace un rato y el problema es ese. Esto es, mira, hace 20 años, poco más de 20 años, en los 80s todavía, cuando Ronald Reagan se lanzaba en enormes diatribas contra la Cámara de Diputados, contra los legisladores demócratas, y Tip O'Neill, que era el líder demócrata de la Cámara de Diputados, era el presidente de la Cámara de Diputados, le respondía y se hacían pedazos públicamente, y frecuentemente, tal vez una o dos veces a la semana, se reunían a las 6 o 7 de la noche en la Casa Blanca a tomar una copa de whisky y platicar un poco para tender los puentes, para no perder los puentes. Había muchos legisladores demócratas y republicanos que convivían socialmente, valga la expresión, y eran formas de tender puentes. Políticamente era la manera de comunicarse por detrás de la mesa, por debajo de la mesa, por detrás, de manera de empezar, ok, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedo llegar. Hoy ya no existe eso. Ya no hay. No existe y eso. Esto está poniendo en peligro, digamos, llevando a la posibilidad de que Estados Unidos empiece a ser disfuncional al no haber esa comunicación entre los dos grandes partidos políticos. Mira los resultados. Lo pregunto porque para México es importantísimo. Es decir, de un lado o del otro, pero que funcione nuestro vecino es algo para nosotros muy importante. Mira los resultados. Tienes a una Cámara de Diputados que es la que maneja la que de alguna forma distribuye los fondos y maneja la economía, que detiene todo aquello que parezca beneficioso para el gobierno de Obama. Y tienes una Cámara de Senadores. Simplemente están obstaculizando por sistema. Por sistema. Y tienes una Cámara de Senadores y un presidente Obama que está obstaculizando todo lo que hagan los republicanos, no importa lo que sea. ¿Se ha perdido la racionalidad en cuanto al interés nacional? ¿O no estamos en ese extremo? No estamos. La última vez que perdieron la racionalidad fue la guerra civil. No queremos eso. No, pero a lo que voy es que si permite que se puedan aprobar leyes, reformas, iniciativas que ahorita mismo está totalmente paralizado el Congreso. Mira, no solo por la campaña, digo, en el contexto político general. Ya no es, infortunadamente ya no es nuevo. Porque si pensamos, por ejemplo, en cosas muy puntuales, empezando con la agenda mexicana y el nuevo gobierno de México, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, le va a tocar o la reelección de Obama o un nuevo presidente de Estados Unidos. Pero en todo caso esto no ocurre más que cada 12 años por los tiempos de México y los tiempos de Estados Unidos. Cuestiones como la reforma migratoria, por ejemplo, que es un tema de por sí caliente. Y si luego no hay puentes, como dices, pues qué esperanzas para los paisanos. Mira, no hay más que esperanzas administrativas, número uno, y número dos, una realidad político-demográfica. La realidad político-demográfica es que los latinos. Que los latinos están en caminos de convertirse en un bloque de votos enorme y que al margen
de que estén o no de acuerdo con la cuestión migratoria, la forma en que los republicanos han abordado el tema ha sido ofensiva en general para la inmensa mayoría de los latinos. Vamos, incluso gente como Ted Cruz, el candidato republicano a senador por Texas, cubanoamericano, y George P. Bush, tejano, sobrino de presidente, hijo del ex gobernador Bush, se sienten ofendidos por la forma en que los republicanos de Texas están abordando el tema. Te dice algo anda mal ahí. ¿En Entonces, la convención republicana veías un contingente de latinos grande o no? había un contingente latino, nunca han sido grandes contingentes latinos, pero sí había un contingente latino, principalmente cubanoamericanos, y atraídos en esta vez por Marco Rubio, que es un tipo con carisma, porque además por la necesidad de contrarrestar o de tratar de hacer un contraste con los latinos, con el apoyo latino a Obama. La verdad, sin embargo, es que los propios latinos o Romney en este caso, están demandando una forma de retórica distinta. O sea, los propios latinos republicanos están demandando a Romney que cambie de actitud hacia los latinos. Así es. Pero es un tema grave. Porque realmente le sacó una ventaja muy grande Obama con la amnistía que dio a los nacidos en extranjero. Recordemos que uno de los puntos que hacen los republicanos con razón es que es una amnistía temporal. Sí, sí lo es, sí lo es. Y ahora, el contraste mayor... Pero bueno, hay un gesto al fin, porque del otro lado no hay nada. Bueno, el contraste mayor para mí es que los demócratas invitan por primera vez en su historia, la historia de las convenciones políticas, invitan a una chica indocumentada a dirigirse a la convención. Sí, muy interesante, de origen mexicano. De origen mexicano, sí. Que además es mucho más interesante porque es ella la que hace un año y semanas en una comida del Movimiento Nacional de la Raza se levanta e increpa a Obama para decirle, oiga, usted no está haciendo nada, yo aquí tengo mis papeles de extradición, estoy peleando la extradición y usted no está haciendo nada. ¿Cómo papeles de extradición? Entonces ya estaba su extradición, ella para estaba deportarla. Ya está el juicio de extradición. Sí, no de deportación, sí. No, de deportación. De deportación, pero ya estaba con los papeles de deportación en la mano, usted no está haciendo nada. Una muchacha que se crió literalmente en Estados Unidos, que considera Estados Unidos su país. Usted no está haciendo nada. Dice, y Obama le está tratando de explicar, no, yo no puedo, no tengo el poder. Dice, usted sí puede. Se levantan otros activistas del movimiento de los soñadores y empiezan a increpar a Obama, sí se puede. Y se levanta el resto de los comensales de la raza y se unen al coro, sí se puede. A las pocas semanas estaban empezando los movimientos primero para detener casos individuales y luego para estudiar precisamente la amnistía temporal que le brinda a los soñadores. Es ella la que va y se para ante los demócratas para decir, Obama nos defiende y los republicanos nos atacan. ¿Tú has asistido, Pepe, a 7, 8 convenciones de este tipo a lo largo del tiempo y has estado también como testigo de lujo y en primera fila de las elecciones de los últimos 5 o 6 presidentes de Estados Unidos? Tu bola de cristal, ¿qué te dice ahora quién va a ganar? Y en este sentido, ¿cómo quedarían las balances de fuerza en Estados Unidos para que la relación con México o el proyecto norteamericano, en sentido de comunidad norteamericana, pudiera fluir mejor? Mira, en términos, si las elecciones fueran hoy, creo que Obama va a ganar. Ahora, Obama o Romney en su caso, si llegara a ganar, van a ganar por una ventaja muy, muy pequeña. Sí, va a estar muy apretado. Mira, yo conozco escenarios de 50.5 a 49.5% del voto. Así ya con eso te digo todo. ¿Eso en el voto popular? O en voto popular. En voto pero eso, aunque en el voto de colegio electoral, que es el voto presidencial, no cuenta, sí tiene un impacto considerable, porque otra vez eso sí cuenta en términos de Congreso. Claro. Entonces lo más probable es que la Cámara de Diputados siga en manos republicanas y muy probablemente también el Senado siga en manos demócratas. En pocas palabras, la inmovilidad. Y aun cuando quedaran de un solo lado, de todas maneras, el sistema es tal que las minorías en este caso tienen un poder absoluto para cerrar o no la llave, ¿no? Es decir, el poder del veto, valga la expresión.
Entonces tendríamos un escenario en que Obama casi gana inviabilidad por muy estrecho margen y las cámaras quedarían encontradas. Una cámara la dominarían los republicanos y otra cámara los demócratas. Y bueno, viceversa. con esto vamos a hacer un pequeño corte y sí me gustaría que entráramos en el siguiente segmento ya en algunas implicaciones para México. Regresamos. De acuerdo con numerosas encuestas, la Convención Nacional Demócrata, celebrada los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2012 en Charlotte, Carolina del Norte, tuvo mejores resultados que la Convención Nacional Republicana llevada a cabo en Tampa, Florida, del 27 al 30 de agosto pasados. Si antes de la celebración de los espectaculares eventos partidistas las mediciones electorales ubicaban al presidente Obama y a su rival Mitt Romney en un virtual empate técnico, tras la finalización de los mismos, casas encuestadoras como Gallup y Rasmussen le dan al candidato demócrata una ventaja de 5 puntos porcentuales, mientras que para Reuters Ipsos el presidente aventaja en 4 puntos al candidato republicano. Otro dato interesante es que tras la celebración de la Convención Nacional Demócrata y de cara a la elección del 6 de noviembre próximo, el presidente Obama ha logrado ubicarse en una posición de ventaja en 8 de los 9 estados en los que la contienda presidencial está siendo más reñida. Uno de ellos, el estratégico Ohio, estado que han ganado los últimos 10 presidentes de los Estados Unidos de América. Uno de los aspectos más atractivos de participar en una de estas convenciones de los partidos políticos de Estados Unidos es el diálogo que puede uno tener con la gente de a pie, los activistas, más allá de las grandes figuras como Obama o Romney o los vicepresidentes, en fin, hablar con delegados de ciertos estados, incluso algunos no muy ligados a México, y como periodista mexicano y gran pues estudioso, gente que siempre se ha preocupado por entender la política de Estados Unidos, ¿qué recoges de esas conversaciones ahí en la cola para comer o para tomar un café respecto a dos aspectos? Me gustaría ver si hubo la manera que dialogaras tanto con demócratas como con republicanos. Uno, ¿cómo observan el regreso del PRI en México? Mira, la primera pregunta es ¿cómo le hicieron? ¿No? Es la pregunta número uno. O sea, ¿ellos tienen más preguntas que respuestas? ¿O? Pues yo diría que por el momento más preguntas que respuestas, porque el retorno del PRI al poder en este caso, pues es de cierta forma una cuestión inédita, ¿no? Es decir, no tanto porque sea el PRI o porque sea México, no, simplemente porque es un partido que salió hace 12 años del poder, después de haber sido calificado de semidictatorial, etcétera, etcétera, todas estas calificaciones que se le dieron, las acusaciones que se le lanzaron de corruptela, patati patata, y regresa al poder. Bueno, ¿por qué regresa al poder? ¿Pero qué te dicen dicen lo mismo republicanos y demócratas? Básicamente sí, es el por qué. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Les preocupa? No. ¿Cuál es la pregunta importante es cuál es la actitud hacia los Estados Unidos? Es decir, cuáles son ¿qué va a hacer Peña con Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Peña respecto a Estados Unidos? O en el caso de los demócratas, que es mucho más matizado, es decir, ¿qué va a hacer Peña en la relación de Estados Unidos respecto a específicamente los hispanos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vincularse Peña con los hispanos? ¿Cómo va a vincularse? Esa sería la pregunta más importante, porque las demás preguntas son Peña, en este caso sería México Energía de Estados Unidos, México Seguridad de Estados Unidos, y las preguntas son comunes. El énfasis... o sea, el tema energético es el que más les interesa. Les importa mucho. A ambos partidos. Muchísimo. Sí, acuérdate que Romney plantea O sea, el tema de la reforma de Pemex, la reforma energética, sería como el centro de la preocupación, no tanto la lucha contra el narcotráfico. La seguridad del suministro. Más predominante, digamos, la preocupación en eso que, por ejemplo, los temas de crimen organizado y esto. Acuérdate que estamos hablando de activistas, ¿no? Sí, por eso. Pero depende también de qué parte sea el activista. Si estamos hablando de los activistas de la frontera, de la gente de la frontera con México, sí hay preocupación en términos de seguridad, en términos de el papel de los carteles, la posibilidad de que lleguen a Estados Unidos, o en el caso de los republicanos, la idea de que los carteles pudieran facilitar la llegada de terroristas árabes o islámicos a los Estados Unidos. Esto es porque es una idea que han manejado mucho, pero en términos de fondo está el término del suministro energético,
Es decir, no, obviamente a los republicanos les gustaría más que fuera una cuestión privada con intervención de los estados, de empresas Y internacionales. los mensajes que ha lanzado, que durante la campaña lanzó Enrique Peña Nieto en relación a la reforma energética, él ha hablado, no se han dado detalles aún, todavía no los conocemos, pero es uno de los temas que él ha visto como una palanca de desarrollo importante, análogo a lo que ha ocurrido en Colombia con Ecopetrol o en Petrobras en Brasil, en mismo Noruega, compañías estatales que logran ser un gran, digamos, detonador de desarrollo. ¿Cómo lo observan ellos en Estados Unidos? Perdón, pero tú acuérdate de una cosa, igual que son igual que nosotros, básicamente. Si fuera de México todo es Cuautitlán, fuera de mi pueblo todo es Scottsdale, ¿no? Es decir, no les importa. Es decir, para muchos Peña Nieto simplemente es el presidente entrante que fue del PRI y punto. No hay más reflexión. No han leído más. Ahora, algunos sí han leído un poco más. Pero me figuro que debe haber delegados en estas convenciones que tengan un ojo más fino de análisis hacia México. Específicamente los de la frontera y no Sí. todos. Pero sí, obviamente existen. Pero el delegado promedio es un delegado que está preocupado por los asuntos de su comunidad específicos. ¿Es un poco ignorante, tú dirías, en general? No, yo diría que su conocimiento está enfocado sobre temas sobre lo que le interesa. Esto es su pedazo del mundo, su pedacito. jurisdicción. Lo demás no le interesa. Le interesa en la medida, México le interesa en la medida de que, pues a lo mejor las drogas que vienen de México son de allá, o la fábrica que está en su ciudad depende del comercio con México. En las grandes pronunciamientos en las dos convenciones hubo planteamientos de política exterior que tú leyeras que tenían mensaje, digamos, o algún recado hacia México. Mínimos. Los grandes planteamientos. No figura, digamos, México en el ánimo de la gran visión de política exterior de ninguno de los partidos. No, yo diría que es mucho más complicado porque los grandes temas mexicanos o de relación México-Estados Unidos son temas domésticos. Esto es lo de siempre, que ya estamos más dentro de la agenda nacional de Estados Unidos que como un asunto internacional. Pero más manifiesto ahora. El embajador Sarucán, que es un tipo muy hábil, él dice que solo hay dos países del mundo que están en esa situación, que están dentro de la agenda estratégica doméstica de los Estados Unidos. Uno es Israel y el otro es México. Es muy complicado porque evidentemente tú hablabas de migración, y para nosotros es un tema muy importante, pero para ellos también, porque es un tema que ellos están viviendo. Y es un asunto de leyes internas para ellos. Es doméstico. Hablábamos de energía. También para ellos la seguridad de suministro, el saber que tiene suministro asegurado, también es un asunto doméstico. Uno de los escándalos ahorita es el incremento de los precios de la gasolina. ¿Y ellos qué quisieran ver con México? ¿Un contrato a largo plazo sobre suministro, exportaciones mexicanas? ¿O qué es lo que quieren ver? Lo que quieren ver es simplemente, estamos otra vez hablando a nivel de activistas, quieren tener la certidumbre de que está, es decir, les dices, oigan, es que esto ocurre, es decir, no hay otro cliente literalmente para el petróleo mexicano desde hace 20 o 30 o 40 años, pero para ellos es año con año otra vez la seguridad, porque Arabia Saudita se nos puede ir, porque Venezuela se está yendo. Le dice, ¿sabes qué? Sí, pero los países de los que depende del petróleo, del suministro de petróleo de Estados Unidos son Canadá y México, y los dos son suministradores seguros. Pero eso es un argumento demasiado fino. Entonces les preocupa poco realmente el tema de reforma o no reforma de Pemex. Lo que les interesa es el suministro seguro, y si Pemex, como sea, sigue siendo un abastecedor importante y seguro, confiable. Pero eso tienen, ¿no? Obviamente, ya entrando en la parte ideológica, para los republicanos, por ejemplo, por identificación ideológica, sí les gustaría que hubiera una mucho mayor influencia de la industria privada, porque también consideran que la industria privada es mucho más segura para ellos que la cuestión estatal. Ideológicamente eso es importante. Y a los demócratas les preocupa menos, pero siempre les queda también, finalmente son americanos, son estadounidenses, y creen más en la empresa privada que
en la intervención del gobierno. El gobierno es un facilitador, no el realizador. Entonces el gran tema, digamos, de la política internacional fue básicamente Israel, ¿tú dirías? ¿O el tema de Medio Oriente? Medio Oriente y China, el papel es decir, más bien el próximo Oriente, que sería Irán, Irak, etcétera, toda la situación geoestratégica ahí, Israel, China. Y Europa como subyacente por la crisis económica. Pero normalmente... América Latina prácticamente no pinta. Solo hubo alguna mención a Venezuela por las expresiones del presidente Chávez, así como la expresión de desconfianza, pero la realidad es que si tú ves incluso la agenda, hasta las plataformas, pues las menciones son mínimas, ¿no? Es decir, Cuba no lo mencionan ya tampoco, ¿no? Es solo en Florida. Los republicanos de Florida nada más. Y los hispanos para más. Marco Rubio hizo alguna mención. Sí. Romney en su libro, por ejemplo, hay un libro de Romney publicado en 2010, así literalmente su diario de plataforma, y la mención hay una mención a México, y ahí de pasadita. Con todo de que el papá nació en México, en Chihuahua. Es algo que a veces me da la impresión de que Romney quisiera olvidar. Sí, pero lo manejó él públicamente, sí, ¿no? Que mi padre nació en Chihuahua. Sí, pero fíjate cómo lo manejó, no es decir, mi padre llegó como inmigrante, ¿no es cierto? Él era estadounidense, el padre de Romney era estadounidense por nacimiento, esto es, sí, él nació en México, pero de padres estadounidense por nacimiento, ¿no? Por lo menos simplemente reclamó la nacionalidad a la que tenía derecho. Entonces, pero él quiso darle impulso a sus raíces, a su raíz migratoria, si mis abuelos llegaron como migrantes, etcétera, etcétera. Porque la historia del migrante es muy poderosa en Estados Unidos. Es una historia muy, muy fuerte en términos de la mitología política de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer un último corte y en el segmento de conclusiones me gustaría mucho que, a ver si pulieras más todavía la bola de cristal para ver un poco qué tipo de relación anticipas entre México y Estados Unidos, dado el contexto político de Estados Unidos, más allá de que gane uno o gane otro, hay un subcontexto en Estados Unidos de cómo está la polarización que nos puede llevar a una relación fructífera o no. Así es que regresamos. Entramos en el segmento de conclusiones y me gustaría, Pepe, que te concentraras en una cosa muy puntual. Dado el ambiente, el clima político polarizado que hay en Estados Unidos, dificultades para que haya entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, un Congreso muy partido ya de por sí, pero no partido en el que se puedan encontrar puntos más o menos de avenimiento, sino realmente fracturado, en donde las posiciones partidistas, pues casi el número van a determinar las formas de votar o no votar en el Congreso y las posibilidades de que iniciativas del presidente de los Estados Unidos puedan funcionar en el Congreso. En ese contexto, ¿cómo adviertes o cuál sería tu pronóstico de la relación bilateral? Mira, es muy curioso, yo diría que a nivel federal no va a haber mayor problema. Puede haber alguna discusión, algún debate. Gane quien gane. Gane quien gane. Puede haber algún diferendo porque de repente hubo un problema de la patrulla fronteriza con algún indocumentado, como ha ocurrido, porque puede haber algún impedimento que de repente salga del Congreso de alguna cosa. Por ejemplo, ¿la iniciativa Mérida va a continuar o cómo ves? Esa continúa, alguien en el Congreso me decía que eso tiene vida propia. Eso ya literalmente, yo creo que por lo menos hasta 2015, 2016 vamos a estar viendo que el Congreso va a aprobar 200 o 300 millones de dólares anuales para apoyar la continuación de la iniciativa, los entrenamientos. A lo mejor, en el caso que gane uno u otro, puede cambiar el énfasis. En el caso de los demócratas, seguiría el énfasis en tratar de construir el Poder Judicial, tratar de darle más eficiencia a las policías. En el caso de los republicanos, a lo mejor el énfasis va a ser el mejor entrenamiento, probablemente policial. Pero eso va a ser simplemente una cuestión de énfasis y de acuerdo entre los dos gobiernos. Yo creo que donde vamos a ver los rayos y las centellas, si lo quiere decir de esa forma, va a ser a nivel de los estados. No es a nivel federal, sino a nivel de estados. Esto es a nivel de estados gobernados, en este caso por republicanos, donde existe la tentación de hacer legislaciones que
afectan, por ejemplo, a los migrantes, caso Arizona, caso Alabama, o que afectan de alguna u otra manera el bienestar de los latinos o de los hispanos, que son mexicoamericanos en su mayoría. Pero creo también, otra vez volviendo a una referencia importante, que la Embajada Mexicana en Estados Unidos o la Secretaría de Relaciones Exteriores, si lo quieres poner de esa manera, y algunos institutos de estudios y análisis han hecho un trabajo muy interesante, han llevado el estudio del comercio bilateral México-Estados Unidos a un nivel de cuánto le cuesta a cada condado, le costaría a un condado de Estados Unidos tener un problema comercial con México. Esto no hay mejor forma que hablar que el bolsillo. Nada más para hacer mención de esto, simplemente hay alrededor de 6 millones de empleos en Estados Unidos que dependen del comercio con México de una forma u otra. A lo mejor son mínimos en términos del general, pero son 6 millones son de muy votos. Importantes. Se habló en la Convención Demócrata que durante la administración Obama se han generado 4,5 millones de empleos y nada más con México la relación implica 6, pues es muy importante, sí es importante. Si me refiero, si estamos hablando de un universo de 80 a 90 millones de empleos y 6%, bueno, no llegan al 10%, pero díselo al señor que tiene ese empleo que lo puede perder, ¿no? Y son ciudades enteras. Entonces tiene un impacto considerable. Entonces, en conclusión, tenemos un minuto, un poco más de tiempo en el programa. Esta discusión un poco banal que se hace con quién nos va mejor, ¿qué dirías hoy día, Pepe? Mira, yo diría que lo pondría de otra manera. Yo diría que tenemos, para bien o para mal, una responsabilidad social como país, como sociedad, con los migrantes mexicanos, documentados e indocumentados. ¿Con quién les iría mejor a ellos? Probablemente con los demócratas. Pero el país tampoco puede, como gobierno, como Estado, tampoco puede comprometerse con un país. Tiene que mantener una actitud neutral y tratar de ayudar a esos mexicanos y a esos comerciantes mexicanos también, con quien esté. Yo creo que el país tiene que ser neutral políticamente. ¿Con quién nos va mejor? Mira, fueron demócratas los que nos metieron en problemas y fueron republicanos los que nos han metido en problemas. Yo solo te debo decir una cosa, de uno de los ídolos aparentemente de la campaña republicana es James Polk, porque fue un presidente exitoso y de un solo periodo, pero pues también fue el que nos lanzó, el que inició la guerra contra México. Exactamente. Bueno, pues estas imágenes sí dejan un poco pálida la conversación, pero bueno, creo que por lo que vemos el dilema es más bien interno en Estados Unidos. El debate es, quizás están viendo como pocas veces hacia lo interno, más que hacia el mundo, esta gran visión que siempre desplegaban, ver que hablaban mucho más de Europa o de África o de América Latina. Grandes proyectos ya no están en la cartera. Ahorita las preocupaciones son más inmediatas e internas. Y quizá, pues eso, lo que a México corresponde para los próximos 6 años es tener una lectura fina de lo que ocurre, no lo que quisiéramos que ocurra. Yo creo que México está, para bien o para mal, en la etapa de la relación México-Estados Unidos. México es un tema de política doméstica de Estados Unidos y tenemos que aprender a observar en fino lo que está pasando ahí y actuar en fino en lo que está pasando ahí. Muy bien, pues Pepe, agradecidísimo con tu presencia esta noche. Enrique, muchas gracias. En estos temas siempre es una autoridad y pues creo que nos has dado una panorámica muy, muy completa de lo que ocurrió en las convenciones republicana y demócrata. Espero que haya sido de interés para la audiencia y nos vemos la próxima semana en otro programa de Efecto Mundial. Hasta la próxima.